una vez más para compartir una reflexión de la palabra de Dios. Me es un gozo, amados hermanos, hermanas, pastores y toda persona que se puede conectar y a través de este medio ser edificado a través de la enseñanza bíblica. Es un gozo para mí poder compartir la palabra. Así como el apóstol Pablo lo dijo en una ocasión, que la palabra corra y de esa manera sea glorificada. El deseo también de mi corazón de que seamos edificados aprovechando bien el tiempo y edificándonos en cada ocasión que Dios lo permita a través de la nutriente palabra de Dios. En esta ocasión voy a estar compartiendo una palabra que le he titulado como en los días de Noé, expresión que el mismo Señor Jesús utilizó, y en el capítulo 24 del libro de Mateo, Él dice, entre las cosas que menciona allí en el capítulo 24, dice que se multiplicaría la maldad y el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y luego acota que la venida del Hijo del Hombre sería semejante a los días de Noé, hablando de la conducta, hablando del proceder humano de aquella generación. Iba a ser tan parecida a la generación cuando el Señor determine el cumplimiento de su palabra y el cumplimiento de los tiempos. Me voy a permitir leer dos referencias bíblicas, una de ellas del libro de Génesis y otra del libro de Mateo. Comienzo con el libro de Génesis. En el capítulo 6, versículos 5 al 9, dice así la Biblia: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió el corazón, y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y Jesucristo dijo estas palabras en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versos 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los versículos leídos del libro de Génesis nos presentan un escenario lúgubre. La maldad, la violencia se había generalizado, producto de la inclinación del corazón del hombre de rechazar a Dios en una forma permanente. Porque la sociedad de aquellos días era una sociedad violenta, y los versículos previos nos hablan precisamente de la corrupción del corazón del hombre, y se caracteriza precisamente con una rebelión abierta a Dios. Una rebelión abierta a Dios. Ese era el estilo de vida de la generación de Noé. Un estilo que los caracterizaba como gente violenta y gente totalmente indiferente a Dios. Ahora, esa generación se parece a la generación actual. La generación actual, en igual manera, es materialista, centrada en sí mismo, muy ególatra, busca sensaciones diversas de placer, y el ambiente que está viviendo la sociedad actual, esta sociedad postmoderna, es una sociedad que relega a Dios, que se burla de los mandamientos divinos y que hay una fuerte tendencia a un nuevo orden mundial. Y que las profecías y las palabras del libro de Apocalipsis, por ejemplo, cuando hablaba de la marca de la bestia, parecía en el lenguaje de los detractores del Evangelio y de muchas personas como una mitología, como una fábula, como una tontera. Sin embargo, hoy se habla
y ya se está aplicando los chips en la mano derecha o en la frente, tal cual el capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos habla. Es decir, que la escritura y la palabra profética sigue su curso cumpliéndose de una forma extraordinaria. El materialismo y las diversas sensaciones de placer que motivan al corazón humano es la motivación de toda la humanidad actual. Son pocos los que anhelan que las normas de Dios se hagan una realidad en su propia experiencia humana. Por eso que vale la pena citar algunas referencias bíblicas que nos hablan acerca de Noé. Miren lo que dice el apóstol San Pedro en el capítulo 2, versículo 5 de la segunda epístola de San Pedro. Dice la escritura: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Varios historiadores, arqueólogos, hablan precisamente de estos días como hechos reales y ciertos, de manera que estos historiadores no solamente hablan que Noé se salvó junto a su familia, sino que hablan los historiadores que Noé se transformó en un heraldo de justicia, en un predicador de la verdad. Uno de ellos, refiriéndome a historiadores, Flavio Josefo, un eminente historiador judío, él dice acerca de Noé lo siguiente: Noé, disgustado y afligido por el proceder pecaminoso, trató de inducirlos a que corrigiera y mejoraran su comportamiento. Eso lo dice un historiador, Josefo, muy respetado por lo tanto. Ahora, en medio de esta generación rebelde, violenta, agresiva, Noé se mantuvo fiel. Noé fue obediente a Dios. Noé siguió las instrucciones divinas al pie de la letra. Un hombre que disfruta de la gracia de Dios y se comporta en medio de un contexto bastante negativo. Sin embargo, da testimonio de la verdad. Así tú y yo, con la gracia de Dios y en la dependencia del Espíritu Santo, podemos mantenernos siendo hombres y mujeres de bendición a aquellos que nos conocen o se relacionan con nosotros. Tú y yo, que somos parte de la iglesia, tenemos que ser agentes de transformación, agentes de cambio. Que nuestra vida sea una vida diferente, producto de la obra transformadora de Cristo en nosotros. Recordemos las palabras del apóstol San Pablo cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta verdad del Evangelio tiene que hacerse una realidad en la experiencia de la iglesia, pero usted, amigo, en igual manera, en estos días difíciles, críticos, de mucho temor y desesperación de muchas personas, de muchas muertes por el coronavirus que se ha esparcido en el mundo entero, es momento que usted reflexione, porque estamos en los tiempos últimos, los tiempos donde el Hijo del Hombre aparecerá, donde la iglesia de Cristo será levantada, y todos aquellos que están preparados, alerta, vigilantes, van a experimentar una experiencia sin igual. Sin embargo, la hecatombe moral y espiritual y los juicios tremendos que vendrán sobre una generación rebelde que se burla del Evangelio y se burla de la verdad, va a sufrir como consecuencia. Ahora, Noé fue un hombre de fe. Mire lo que dice el libro de Hebreos, que destaca una galería de personajes que le creyeron a Dios y que vivieron esperando el Mesías. Y aunque algunos de ellos murieron, sin embargo, por fe vieron al Mesías, caminaron en ese mismo espíritu. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 11, versículo 7 de Hebreos. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Las circunstancias adversas que rodean
a veces rodean la vida, pareciera que es como la nieblina, se torna tan espesa que impide que el sol pueda penetrar. Pero sabe, apreciado amigo, el hombre y la mujer que aprende a creerle a Dios, el hombre y la mujer que ejercita una confianza basada en las promesas fieles y verdaderas de Dios, puede sobreponerse ante la crisis, puede sobreponerse ante la adversidad. Por eso que la Iglesia de Cristo siempre tiene que tener los predicadores un lenguaje de fe, de valentía, de promesa, porque Dios nos ha dado promesa. Sin embargo, qué lástima es cuando muchos se unen al descontento y al temor colectivo, y predicadores son predicadores del desaliento, del desánimo, y crean una situación más complicada en el corazón de las personas. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo son reales, es una crisis mundial que estamos viviendo. Sin embargo, usted y yo podemos depender de las promesas de Dios, y en esos momentos difíciles usted puede volverse con todo el corazón para aprender a creer en las promesas del Señor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo con contentarme, está diciendo: voy a permanecer teniendo un corazón agradecido a pesar de las dificultades que estoy experimentando. Estoy preso, estoy encarcelado. Nerón, el emperador, lo había puesto a la cárcel. Está bajo un régimen violento, el Imperio Romano. Pero él dice: he aprendido a contentarme, voy a expresar gratitud. Porque era un hombre que había aprendido a vivir de una forma sacrificada, se había disciplinado, se había negado a sí mismo, había tomado la cruz. Y estaba dispuesto a no contaminarse con la queja, con el descontento. Y él estaba preso en Roma, no se estaba quejando de los hermanos, solamente sentía cierta nostalgia y estaba esperando, porque no tenía la menor duda de que los hermanos estaban tremendamente preocupados y estaban esperando la oportunidad para ir a bendecirlo. Porque la iglesia de Filipo fue una iglesia que siempre estuvo sensible a las necesidades de todo tipo del apóstol San Pablo. Bendito sea Dios. Con Jesús nosotros podemos superar cualquier aflicción de espíritu. El libro de Salomón habla de la aflicción de espíritu y dice: todo es vanidad. El sabio Salomón puede reconocer todos los privilegios que tuvo, la sabiduría, toda la esplendidez económica que disfrutó. Era un hombre rico. Pero luego llega a la conclusión que todo es vanidad, es aflicción de espíritu. Muchas personas que me escuchan están con esa aflicción de espíritu permanente, porque se acuestan pensando en el día de mañana y en la madrugada se levantan pensando en el día de hoy. La preocupación es continua, la desesperación continua. ¿Qué van a hacer? No hay tiempo para Dios, no hay tiempo ni para sí mismo ni para la familia. Tiempo solo para ganar dinero, solo para ensuciar su mente con la vaciedad espiritual de la conducta humana. Esa es la gran realidad del comportamiento del ser humano. Pero cuando un hombre ha aprendido a creerle a Dios, cuando una mujer ha aprendido a creerle a Dios, bajo cualquier situación puede declarar las palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la fe capacita a Noé para vivir con la frente en alto en medio de la podredumbre moral de la generación de Noé. Era una generación difícil, pecadora, inmunda. Pero sin embargo, Noé, por la fe, honró a Dios. Por la fe, caminó como un heredero de justicia, porque así lo declara, un heredero de justicia. Ahora, en este capítulo 11, versículo 7 del libro de Hebreo, nótese que comienza diciendo que Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con las cosas que aún no se veían, por la fe, aún lo prometido, eso es lo que lo hizo caminar con Dios. La disposición a obedecer a Dios, la disposición de creerle a Dios, conllevó precisamente a que la Biblia lo declare como un hombre que caminó con Dios.
De igual manera nosotros que estamos siendo alumbrados por la palabra profética más segura, así lo dice el apóstol San Pedro, la palabra profética más segura. Y nosotros tenemos que ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, el proyecto que Dios tiene con nosotros. Tú eres creado a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Fuimos creados con un propósito de glorificarle a Él, de adorarle a Él. Pero sin embargo el pecado desfigura la imagen. El pecado torna borrosa la imagen de Dios en el hombre, y el hombre se constituye en un pecador, en un indiferente, en un hombre y una mujer rebelde a Dios y a su palabra. Miren lo que dice la Biblia. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí observamos un atributo divino, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es tan igual como la justicia de Dios, como la misericordia de Dios. Los atributos, las perfecciones divinas, lo que es tan natural en la esencia de Dios, la paciencia, tan opuesta a la impaciencia del ser humano. Pero este Noé, que caminó por fe, dice la Biblia que hay otra verdad: Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Halló gracia delante de los ojos de Dios. Porque era un hombre que había determinado vivir en integridad. Un hombre que había dependido de su gracia, del favor inmerecido, de lo que Dios proporciona al hombre, que no tiene derecho a reclamarlo, ni lo merece, pero Dios está dispuesto a impartirlo, a darlo, a regalarlo a aquel que está dispuesto a vivir para honrarlo. Porque la generación de Noé produjo mucho dolor al corazón de Dios. Y por eso que la Escritura dice en los versículos anteriores, declara que dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Versículo 7. La maldad del corazón humano siempre produce desagrado a Dios. La rebeldía del corazón humano produce dolor al corazón de Dios. Cuando tú determinas adulterar, robar, estafar, violentar, cuando tú tomas la determinación de seguir los pensamientos ideológicos de gente que ha vivido con una frustración constante y con una rebelión profunda en el corazón, y te unes para destruir la propiedad ajena, cuando te unes para revelar una conducta violenta y agresiva, eso verdaderamente produce dolor al corazón de Dios. La generación de Noé había una iniquidad espantosa, una maldad en grado extremo, que influyó para que el Hacedor enviara juicio. Lo mismo sucede con Sodoma y Gomorra, que la conducta moral, la práctica del homosexualismo y la conducta antinatural se había desatado a un grado de tanto desenfreno, y que la advertencia de Dios no será acatada, que viene juicio divino. Entonces la Escritura presenta a este Dios de misericordia, este Dios de amor, pero sin embargo también cuando el hombre desatiende el consejo de Dios, entonces están los resultados propios. Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Dice que fue traspuesto, no conoció muerte. Fueron dos hombres que narra la Biblia que caminaron con Dios. Caminaron con Dios. Todos conocemos a personas que no han rendido su vida a Jesús en forma total. Quizás tú conozcas más de una persona que, creyendo en Jesús, sabiendo que Jesús murió en la cruz del Calvario, no han determinado entregarse totalmente a Él. Hay muchas personas que han visitado los cultos evangélicos y cuando salen, después de haber escuchado el mensaje, dicen, me gusta cómo explican la palabra los evangélicos. Me gusta cómo predican los pastores. Me gustan los cánticos espirituales.
Pareciera que ellos son más expresivos, son como más sinceros, expresan las canciones y pareciera que ellos hay una vivencia mayor. Sus canciones no son una letanía, hay mucha alegría en las canciones. Me gusta cómo son los evangélicos, pero esto todavía yo no voy a dar el paso. Todavía yo no voy a tomar una decisión para convertirme a Jesucristo. Algún día voy a hacerlo. Voy a tener una nueva oportunidad, pero ¿sabe, apreciado amigo? Apreciado usted que me escucha, creyente evangélico que tu corazón ha retrocedido, que te has distanciado, que has querido culpar a otras personas con tal que tú mismo has tomado la decisión de dejar a Cristo y dejar la palabra y dejar de congregarte. Es cierto, hoy no nos congregamos por una recomendación sanitaria, por el problema del coronavirus, pero normalmente la iglesia se congrega y la congregación y la fraternidad y la unidad de la hermandad, eso es muy saludable, muy recomendable. Pero quizás a ti, querido hermano, que tú estás esperando volver algún día, quiero decirte que hoy es el día, hoy es el momento adecuado, que te arrepientas porque mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. La verdad que el hoy es el momento adecuado. Hoy es el momento que tú tienes que tener la decisión correcta. Lo necio de la actitud es que nadie va a vivir a veces para contar lo que será mañana, porque la muerte puede sorprender. Y quiero que tomes atención en la palabra que voy a leer. Libro de Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice la Biblia, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No va a contender el espíritu del Señor con el hombre para siempre. Es decir, Dios no siempre va a extender esa invitación, esa paciencia sin límite de Dios, esa paciencia, ese amor incalculable de Dios, no va a permanecer para siempre. Hay un tiempo. Él ha puesto un límite a nuestra vida, a nuestros días. Noé y toda su población, Dios le puso un límite, 120 años. Apreciado hermano y amigo y persona que me escucha a través de este mensaje, que tú puedes ver y puedes disfrutarlo a través de estos medios tecnológicos una y otra vez. Nuestras acciones tienen consecuencias. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice: el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción, pero el que siembra para su espíritu cosechará vida eterna. Si hay una siembra y una cosecha. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Esta es una ley. Lo que tú siembres vas a cosechar. Si tú eres una persona bondadosa, amable, afable, vas a cosechar amigos. Si tú eres una persona leal, comprometida con Dios, también tu forma de vivir y tu siempre permanente a través de palabras y acciones vas a permitir que otros puedan ver en tu vida una vida inspiradora. Lo que tú siembras, si tú siembras también para el reino de Dios, vas a cosechar en igual manera. Es una ley natural. Si tú siembras naranja, el árbol de naranja produce naranja. Si tú siembras naranja, vas a cosechar algún día un árbol de naranja, etc. Entonces existen consecuencias a nuestros actos. Es un principio que tiene que gobernar nuestras vidas. Y es un salvaguarda para nuestra propia vida familiar, para nuestra vida personal. Cuando nosotros consideramos que nuestras acciones son el resultado de nuestras decisiones, son el resultado también de nuestros pensamientos. Eso es tremendamente fundamental. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces necesitamos asumir nuestras acciones y decisiones en la vida. Nuestro futuro está determinado por lo que nosotros pudimos concebir en nuestra mente y por las decisiones que nosotros en un momento tomamos. Determinamos hacer tal cosa y esas decisiones, cuando han sido positivas, entonces van a darnos resultados positivos.
Pero cuando las decisiones son amargas, hay resultados negativos. Por eso nuestro futuro está determinado por la decisión que la persona hizo ayer. Pero también el futuro estará determinado por las decisiones que haces hoy. Si hoy determinas vivir para Dios, si hoy determinas conectarte con Dios, si hoy determinas dejar de vivir con tu propia fuerza, dejar de vivir con queja, con descontento, con amargura, con venganza, con resentimiento, con rencores. Y es posible que tengas sentimientos de dolor y sentimientos de amargura profunda y que pueden ser muy razonables, pero eso te ha enfermado por años. Perdona, libera el perdón, perdona a las personas que te hicieron mal y ese será el mayor beneficio y la salud que vas a recibir y a proporcionar a tu propia alma. Noé, el mensaje de Noé era un mensaje importante, era un mensaje valioso. Y la Biblia lo describe como heredero o heraldo de justicia. Bendito sea el Señor. Lo que quiero decir, apreciado hermano y amigo, tu vida tiene término, mi vida tiene término. Tenemos caducidad. Va a llegar el día donde Dios te va a llamar a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. La Iglesia de Cristo tiene una rendición de cuentas diferente en el tribunal de Cristo. Hay algunos van a llorar, porque todo aquel que alcanzó a ser salvo por Cristo, por sus méritos, por la obra de Cristo y permaneció viviendo en santidad, porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, quien se preparó, quien vivió expectante, quien vivió vigilante, quien vivió para honrar a Dios, siempre bajo sus propias luchas y sus limitaciones, dependió de la gracia de Dios, y ese hombre muere, algún día va a enfrentarse al tribunal de Cristo, y el tribunal de Cristo va a recibir los premios, los galardones, y algunos van a ser salvos solo por misericordia. No hicieron nada para el reino, no tuvieron oportunidad, como el malhechor, que fue perdonado allí estando en la cruz, junto a Jesús. Tu tiempo puede ser hoy, entonces Dios nos ayude. Cada minuto, cada hora y cada día no vuelve. Cada día, cada minuto y cada hora nos acerca más al final de los tiempos. Hay un día, una hora y un mes menos en el calendario de Dios para nuestra propia vida. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que le digas sí al Señor Jesús y te arrepientes de tus pecados y deje de confiar en sí mismo. Deje de confiar en religión. Las religiones es el opio de los pueblos, dijo el comunista Karl Marx. Y no estaba errado, porque la religión es como un sedante espiritual. La religión aturde y desvía al hombre y a la mujer de Cristo. Cristo es el gran redentor. El plan del diablo es distraerte de Cristo. No importa cuán devoto seas a una reliquia, a una imagen, a un cura, a un sacerdote, inclusive hasta a un pastor. No, el que salva es Cristo. Nuestro enfoque tiene que ser Cristo. Cristo Jesús tiene que ser nuestro enfoque. ¿Cómo vas a ser salvo? ¿Estás preparado para el juicio divino? Dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Porque Dios no va a contender con el hombre para siempre. Va a llegar un momento que la justicia de Dios, que el amor de Dios, que la paciencia de Dios termina. Y vas a tener que comparecer delante de Dios. Porque cuando la Biblia habla de los acontecimientos finales y del gran trono blanco, es donde todo hombre y toda mujer que negó a Cristo y que rechazó a Jesús y que tuvo miles de excusas para rechazarlo, va a enfrentarse frente al gran trono blanco y donde el justo juez va a dictaminar la condenación que va a recibir ese pecador. La condenación no es para todos igual, pero finalmente es condenación. Dice que en esos días se tapará toda boca de mentiroso y engañador. No habrá defensa, no habrá un abogado. El justo juez va a dictaminar. Hoy es día de gracia. Hoy es día de misericordia. Hoy es día que te vuelvas a Dios. Y tú, creyente amado, es el momento de comprometerte y que el coronavirus sea la gran bendición
porque ha permitido una mayor consagración de su iglesia para esperar el rapto, esperar la traslación, esperar el acontecimiento donde Cristo levanta a los suyos, para seguir todo el proyecto eterno que Dios tiene con sus criaturas. Bendiciones para todos.